que hacemos los padres. Por eso es importante, ¿verdad?, pensar en esto. Por eso es importante analizar cómo está nuestra vida, qué estamos nosotros proyectando hacia nuestros hijos, qué es lo que nosotros les estamos heredando, ¿verdad?, qué conductas, qué comportamientos. La falta de buenos modelos a seguir, esto influye mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos que buscar un modelo para que nuestros hijos siguieran allá afuera en el mundo, ¿qué modelo le buscaríamos? Normalmente los jóvenes tienen la tendencia a tener un ídolo, ¿verdad? Todos los jóvenes pasamos por ahí. No sé cuál haya sido el suyo, el mío en la juventud fue Jean-Claude Van Damme, ese era mi ídolo. Me quería parecer a él. Así hace todo uno cuando es joven, ¿verdad? Tiene un ídolo a seguir, un modelo, ¿sí? Si usted tuviera que buscarle un modelo a su hijo, un modelo conveniente, ¿a quién escogería? ¿Quién cree que sería un buen modelo para decirle, mira hijo, esta persona, fíjate cómo se porta, cómo es una buena imagen para ti? ¿Habrá alguien? Muy difícil encontrar un modelo para nuestros hijos. Inclusive, por ejemplo, no podemos ir a la iglesia, oye hijo, mira, ahí en la iglesia hay un hermano que es así, mira, y tú tienes que ser así, imitar su fe, su fortaleza. Inclusive dentro de nuestra iglesia podemos buscarle a alguien a nuestros hijos, ¿sí? Hay muchos hermanos que podemos practicar su fe, su fortaleza, ¿sí?, su amor. El problema, hermanos, es que estas conductas aprendidas, y de la más importante es la de la casa, la de los padres. A lo mejor ellos siguen algún modelo porque les llama la atención cómo se viste, cómo se porta, cómo canta, cómo brinca, no sé, puede ser muchas cosas, pero el más importante está en el hogar, ¿sí? Por eso, bueno, el tema se llama aprendizaje por imitación. Hoy en día, vemos la vida cristiana pues de diferentes puntos de vista. A veces lo que nos muestran en la televisión, a veces lo que nos muestran en otros lados, ¿verdad? Cómo van llevando su conducta cristiana. Inclusive ahí, la conducta cristiana es un aprendizaje por imitación. En la palabra de Dios, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1, los que sean rápidos con la Biblia, dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Inclusive dentro de la palabra de Dios se nos dice, ¿verdad?, que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y a veces nosotros le exigimos a los hijos, a los jóvenes, adolescentes, y es que tienes que parecerte cada vez más a Dios, tienes que esforzarte, tienes que ser íntegro. En la juventud va a ser difícil, pero en cuanto más vean ellos en nosotros nuestra conducta hacia Dios, nuestra imitación hacia Dios, eso es lo que se les va a ir formando, ¿sí?, lo que ellos ven en nosotros. Obviamente hay una decadencia, hermanos, vamos a ser realistas, hay una decadencia en este tipo de aprendizaje por imitación, ¿sí?, por muchos factores que influyen, ¿verdad?, en nuestra vida. No sé, el trabajo, nos quita mucho tiempo importante que tendríamos que pasar con nuestros hijos, las necesidades, el ir y venir, o a veces pasamos un tiempo de, no sé, yo he notado en mi persona que pasamos un tiempo como de relax, así como que de flojera y no quiere uno hacer nada, y luego viene un tiempo de esfuerzo y luego viene otro tiempo. Son etapas. Pero esas etapas influyen mucho en la vida de nuestros hijos, influyen mucho. Yo estaba pensando como qué necesitamos para
para influir en nuestros hijos. Primero, obviamente, tendríamos que ver, bueno, ¿falta de qué? ¿Sí? Por ejemplo, la falta de persistencia para exigirnos el extra. Fíjese que eso es muy importante. La falta de persistencia para exigirnos dar el extra, dar más allá. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a dar lo necesario, ¿no? El que tiene que trabajar, pues se levanta temprano, se va a su trabajo, cumple allá con su jefe y todo, cumplimos, y ya, llegamos a la casa cansados, y pues es bien difícil dar un extra. Es difícil, es la realidad. Pero, como cristianos, yo creo que entendemos que es importante dar el extra. El domingo veía con los niños, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él está a punto de ser entregado y se aparta al huerto y se lleva a unos apóstoles con Él, y les dice que está muy triste, que su alma está muy triste hasta la muerte, y se aparta un poco más y ora, ¿verdad?, y le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que si el Señor Jesucristo no hubiera tenido que pasar ese sufrimiento, ese padecimiento, los 3 años que anduvo predicando el Evangelio, nos hubiera dejado mucha enseñanza, nos dejó mucha enseñanza. Tenemos grandes cosas de ahí para seguir nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Ese extra fue lo más importante de todo el ministerio. El morir por nuestros pecados, el sufrir para que nosotros pudiéramos entender el sufrimiento, el sacrificio. Nos es bien difícil a veces sacrificar, no sé, tiempo, esfuerzo, algo que nos cueste más allá de nuestras fuerzas. Bueno, el ejemplo más grande, ahí está, el de nuestro Señor Jesucristo. A través de eso, bueno, Él conoce, Él sabe cuando estamos sufriendo. Él sabe cuando estamos padeciendo, ¿sí? Porque eso nos lleva o nos llevó ahora a disfrutar las bendiciones, ¿verdad? El sufrimiento que Él tuvo. Con los 3 años que anduvo predicando, con eso teníamos mucha enseñanza, mucho ejemplo, ¿sí? Muchas cosas buenas. Pero lo más importante estaba ahí en lo último que tenía que padecer. Y Él lo sabía, por eso sufría. Porque sabía que le iba a doler, sabía que iba a ser martirizado, pero Él por amor dio el extra y fue lo más grande que hoy podemos nosotros tener. Dar el extra, hermanos, en la vida es muy importante, dar más allá de nuestras fuerzas. Hace unos días que empezamos el club de niños con los muchachos, y me da gusto por los muchachos que han estado ahí constantes. Y cuando íbamos a empezar los ensayos, varios de las muchachas y muchachos se acercaron a mí y dijeron: hermano, no vamos a poder venir a ensayar, porque tenemos exámenes, tenemos tareas, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Y varios se acercaron y dijeron eso. Y yo les dije estas palabras. Les digo: ¿saben qué? Este ministerio es muy bonito, es muy hermoso, pero este ministerio, si ustedes quieren participar, está como un extra de lo que ustedes tienen que hacer diariamente. Y es cierto, ellos con ir a la escuela, hacer su tarea, portarse bien, bueno, cumplen como hijos. Pero si quieren servir a Dios, si sienten la necesidad de servir a Dios, tienen que dar un extra. Si no, eso no funciona. Y les dije precisamente eso. Y yo creo que el extra es lo que más valor tiene. Yo lo creo así. Dar el extra, eso es lo que más valor tiene para Dios. ¿Sí? Porque es algo que estamos haciendo fuera de lo que siempre hacemos, rutinario. Por eso es importante, hermanos, persistir en dar el extra. Y digo persistir, ¿verdad? Porque no nada más debe de ser una vez. Esto es constante. Constante, constante. A veces nos preocupamos por mañana. Es que mañana me tocan. Tenemos que usar el método bíblico. Mañana no sabemos, ayer ya pasó, mañana, el día de mañana trae su propio afán, dice la palabra de Dios. Ocuparnos en el día de hoy, y el día de hoy hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Dar el extra.
Persistir, porque a veces vemos como que no da fruto, ¿eh? Me esfuerzo y sigo y busco y hago y parece como que no pasa nada. A lo mejor aquí no pase nada. Y qué bueno, pero allá en el cielo se está amontonando tesoro. Oro fino, se está amontonando ahí. Parece como que a veces no pasa nada. Como que nadie lo ve, como que nadie lo valora, ¿verdad? Inclusive hasta los de la misma casa. A veces, ya vas a empezar tú con tus cosas. No, los de la misma casa a veces no lo valoran. Pero no importa, persistir. A final de cuentas, los más beneficiados vamos a ser ¿quién? Nosotros. Nosotros vamos a recibir las bendiciones, nosotros vamos a recibir las recompensas aquí en la tierra y obviamente allá con el Señor. Persistir, hermanos, en dar el extra, yo creo que esto es importante para que nuestros hijos aprendan, imiten esa conducta, ¿sí? Que digan, bueno, mi papá, ¿qué? Mi mamá, ¿qué? Ya hizo su quehacer, la veo bien cansada y todavía va a ir allá y todavía tiene que ir allá y todavía va a hacer esto. Mi papá llegó del trabajo y sabe que tiene que ir y va a ir, no se quedó a dormir. Los hijos van a practicar esa conducta. A lo mejor por el momento no lo vamos a ver, a lo mejor, el hijo siempre apático, pero un día van a tener la responsabilidad. Y ahí es donde van a sacar lo que aprendieron. Y ahí la importancia, hermanos, de pensar en esto, el aprendizaje por imitación. La falta de compromisos a veces que nosotros hacemos. Oye, mami, ¿no te tocaba ir a la oración? Sí, hijo, pero me duele mucho la cabeza. Esa falta de compromiso la van a aprender los hijos también. Y cuando le digamos, oye, hijo, ya es hora de irte a la reunión, mira, empieza a las 5, ya son las 5:10, ¿y tú qué esperas? Es que me duele mucho la cabeza. Hay niños, en la escuela dominical lo vemos, hay niños que llegan así, que no iba a venir, hermano. ¿Por qué? Es que me dolía bastante la panza, dice. Pero no se ven enfermos. Más bien parece que están imitando una conducta aprendida. No sé si del papá, de la mamá. Ahora, esto de los compromisos es muy importante. Porque miren, como cristianos, al convertirnos a Dios, a convertirnos a Cristo, hemos recibido muchas bendiciones, de veras. Muchas que no vemos y muchas que sí vemos. Dios nos llena de bendiciones, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da armonía, nos da bienes, nos da muchas cosas, muchas bendiciones. Pero alguien me dijo hace unos días, dice, fíjate que yo creo que el problema es que los cristianos no hemos entendido que así como recibimos bendiciones, debemos de cumplir con los compromisos que Dios nos pide. Y a veces no lo pensamos así. Tenemos compromisos. Y no estoy hablando, por ejemplo, de venir nada más al culto. No, muchos compromisos que Dios nos pide. ¿Sí? Mandamientos que tenemos que cumplir, que luchar por cumplirlos diariamente en nuestra vida. Tenemos que estar persistiendo en cumplir esos compromisos. Yo soy cristiano y me tengo que mover como cristiano. Luchar por ser un cristiano donde estoy. ¿Sí? Yo creo que el aceptar las bendiciones y aceptar los compromisos, eso es una buena conducta que podemos hacer que nuestros hijos imiten. Comprometidos siempre con las cosas. ¿Es difícil? Sí, obviamente. Pero es lo mejor que podemos dar a nuestros hijos. En mi servicio, en mi fe. Nuestros hijos tienen que imitar nuestra fe. ¿De dónde van a aprender ellos la fe? Si, apenas ellos están creciendo y están entendiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿dónde la van a aprender practicada? Pues en nosotros como padres.
que tenemos fe, ¿sí? Comentarle a nuestros hijos a veces situaciones difíciles. No le digas al niño porque si nuestros hijos deben de saber muchas cosas que Dios está haciendo fluir a través de nosotros para que ellos sean bendecidos, ¿sí? Oye, hijo, fíjate que hoy no tengo para la colegiatura. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Y al rato llega, ¿sabes qué? Ya hubo para la colegiatura. Gracias a Dios. Son conductas que los hijos tienen que aprender en nuestros hogares, ¿sí? Compromisos con Dios. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. El Señor Jesús dijo estas palabras. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras, hermanos, nos hablan de lo que el Señor Jesucristo quería que nosotros hiciéramos. ¿Qué era qué? Seguirle para que pudiéramos ver las cosas que Dios quiere mostrar a nuestra vida, ¿sí? Porque en Jesús no hay oscuridad, Él es la luz. A través de la luz nosotros podemos ver todas las cosas, ¿sí? Las necesidades que tenemos, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades morales, todas nuestras necesidades nos las enseña el Señor Jesucristo, porque Él es la luz. Él nos muestra la necesidad que tienen nuestros hijos. A través de eso yo puedo ver, yo veo a mi hijo como que algo tiene. Pero si no seguimos a Jesucristo, bueno, no va a haber esa luz, ¿sí? Esa luz que es importante. Veremos la realidad de la vida, ¿sí? A veces nos quedamos así como que, oye, que a tal persona le pasó algo muy malo. Sí, pero allá, lejos. No, la realidad es que nos puede pasar a nosotros. Nada más que Dios ha sido bueno, Dios nos ha cuidado y por eso estamos bien. Pero la realidad es que a cualquiera le puede pasar algo malo. Por eso es importante, hermanos, caminar bajo la luz de Cristo, seguir la luz de nuestro Señor Jesucristo, que nos alumbre el entendimiento, ¿verdad? Que nos abra la mente y podamos ver. Oiga, es que su hijo tiene un hijo de 7 años que es insoportable. ¿Cómo? No, es normal. No es normal. Si es un niño problemático, hay que trabajar, hay que hacer algo. Pero eso es que Dios nos abre el entendimiento, ¿verdad? Para poder hacer algo en nuestros jóvenes, en nuestros hijos. Jesús es la luz y bueno, Él nos dice precisamente eso. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Muchas veces nos conformamos, con hacer cosas, pues que todo cristiano normal hace. Ir a la iglesia, participar en las actividades, pero en las enseñanzas de Jesús no nos detenemos a veces. Y ahí es donde vamos a aprender también esas conductas de imitación. Si alguien tenemos que imitar, es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a salir adelante en las dificultades, en los problemas, en las necesidades o inclusive en la abundancia? ¿Cómo vamos a saber administrar? Bueno, en el Señor Jesucristo está la luz para todas esas cosas. A través de sus enseñanzas nosotros podemos ver cómo podemos actuar en diferentes situaciones de la vida. No a través de la vida del hermano sino a través de la vida del Señor Jesucristo. Obviamente hay grandes ejemplos que podemos seguir, inclusive la palabra de Dios dice que debemos imitar la fe de nuestros pastores.
Pero si algo en alguien tenemos que vernos reflejados, ese es en el Señor Jesucristo. Yo recuerdo que en los primeros días de cristianos yo pensaba en los momentos así difíciles, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y una predicación me ayudó para pensar, ¿qué haría Jesús en ese momento? ¿Qué haría el Señor Jesucristo? Esto es importante. Porque de repente no sabemos qué hacer, ¿no? En cierta situación o en cierto momento. Pero con el Señor Jesucristo podemos darnos cuenta qué es lo mejor que podemos hacer. Y si nosotros imitamos la conducta de nuestro Señor Jesucristo, obviamente nuestros hijos van a imitar nuestra conducta. ¿Qué debemos hacer? Bueno, imitar las cosas buenas que vemos en la vida. ¿Sí? Los adultos, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Pues imitar lo bueno. Normalmente es más fácil hacer lo malo, pero sí se puede hacer lo bueno. Buscarle, no sé, a una persona algo bueno que haya hecho y decir, bueno, esto, si le funcionó a él, pues me puede funcionar a mí. Es algo bueno. Algo que me funcionó a mí con mis hijos es haber escuchado los consejos de mi pastor. Yo siempre le pregunté después de que me convertí, oye, ¿y qué hago si esto pasa? ¿O qué hago con este problema? Y él me decía, mira, hazle así, hazle así. Yo le he hecho así. Y pues ahí he estado, tratando de imitar ese ejemplo, imitar las cosas buenas. No detenernos en las cosas malas, porque muchas veces nos detenemos, es que ese es bien corajudo, es que ese es bien grosero, no detenernos en las cosas malas de la gente, eso no nos ayuda de nada, nos ayuda a imitar las cosas buenas. ¿Sí? En el libro de Hebreos, a ver rápidamente, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice, Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí está el consejo de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? A fin de que no os hagáis perezosos. Normalmente con el tiempo nos volvemos perezosos, ¿sí? Lentos, pacientes, pasibles. Estamos muy pasibles. Pero la Biblia nos dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muchos hermanos que, bueno, parten con el Señor, pero que se van con su fe bien firme, ¿sí? Con su idea bien firme. Debemos de ser imitadores de ese tipo de hermanos. Imitar la fe, el amor, como les dije hace un rato. Ahí mismo en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Ya estamos terminando. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Sí? Imitad su fe. Yo creo, hermanos, que hay mucha necesidad de ser buenos ejemplos para nuestros hijos, nosotros los adultos. Fíjese que hemos visto que los jóvenes, más bien los niños, admiran a muchos de los jóvenes de aquí de la iglesia y que ellos piensan que cuando sean grandes van a ser como ellos. Muchos de los pequeñitos de 6, 7 años dicen, yo cuando sea grande quiero ser como alguno de los jóvenes de aquí de la iglesia. Y eso es bonito. Los adultos tenemos que permanecer, ¿verdad?, en esa constancia de ejemplo hacia los pequeños, hacia los jóvenes. Esto es muy importante. No dejarnos vencer por las
esas cosas que nos desvían de las cosas importantes, ¿sí? Ser buenos ejemplos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y bueno, lo más importante, imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Siempre ir por la vida caminando cada día pensando, bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo en este momento? Yo me admiro mucho de la gente que puede llegar y empezarle a testificar a alguien que ni siquiera conoce. Me admiro. Y yo digo, eso es lo que haría Jesucristo, yo creo. Porque Él en el lugar que se parara, bueno, Él le hablaba a la gente. Y hay gente así, que bueno, es cosa nada más de esforzarnos, de poderle hablar, por ejemplo, a la gente, testificar, llevar el mensaje. Esto es importante para nosotros. Es más, es una forma de alimentar nuestra fe. El que nosotros compartamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, eso fortalece nuestra fe, ¿sí? Porque eso quiere decir que nosotros estamos convencidos de que lo que nosotros conocemos sí funciona y lo queremos compartir con alguien que lo necesita, alguien que no conoce. Entonces, una de las cosas como cristianos dentro de una iglesia es testificar, hablarle a la gente que no conoce, perder ese temor. A veces hay un temor ahí que no nos dejan hablar, porque ¿qué le voy a decir? No nos debemos de preocupar. El Espíritu Santo dice que va a mostrar las palabras, las cosas, nos va a recordar, ¿sí? Y a veces con el puro testimonio podemos decirle muchas cosas a la gente. Es importante, hermanos, que luchemos por dar un buen ejemplo, para que los que vienen atrás de nosotros puedan imitar nuestras conductas, buenas hacia lo bueno, no hacia lo malo, ¿sí? Yo creo que, bueno, como les dije, es un mensaje con carácter de urgencia. Lo veo en mi vida. Si usted lo ve en su vida, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder ser cristianos firmes, ¿sí? De poder dejar un buen ejemplo para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, ¿sí? Y que ellos nos imiten, y un día que a lo mejor no estemos ya, que hayamos partido con el Señor, ellos digan, es que mi mamá era así. Y yo sé que eso les va a pesar a nuestros hijos. No van a poder quedarse a dormir porque no nos vieron dormir cuando tendríamos que estar en una actividad, ¿sí? Esto es muy importante, hermanos. Vamos a pedirle a Dios, los invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Si hemos estado luchando por dar un buen ejemplo, vamos a pedirle a Dios que nos dé fortaleza para seguir adelante. Si hemos dejado y estamos por ahí en un tiempo de relax, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a movernos. La necesidad que hay en los niños, en los jóvenes es grande. Tienen que ver buenos ejemplos cristianos para que ellos los puedan seguir. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Señor, pues, tú nos dices, Señor, en tu palabra que debemos de ser imitadores, Señor, de ti. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, porque sin ti no podríamos, Señor. Que tú nos des la fe para creer, Señor, que podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida, que podemos cambiar voluntad, Señor, que podemos cambiar vicios. Ayúdanos a dejar esas cosas que no les sirven de nada, Señor, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Ayúdanos a ser un buen ejemplo, Señor, para ellos. Padre, porque es importante, Señor, honrarte a través de nuestras vidas, Señor. Queremos que nuestros hijos
sigan nuestros pasos, Señor, en tu camino. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y que la semilla que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, dé fruto para honra y gloria tuya, Padre bendito. Señor, nos quedamos en tus manos esta tarde, Señor, y te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí una vez más, en tu casa, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.